Continuamos con la carta a los Romanos. Estamos concluyendo el capítulo 14, por favor, si vas a tu Biblia. Oramos y entramos en el sermón de esta mañana. Señor, muchas gracias porque te pertenecemos, porque hay un precio elevado que fue pagado para que nosotros seamos comprados de la esclavitud del pecado, de ser tus enemigos. Hoy somos tus hijos, ignorando tus leyes, tus estándares, tu voluntad, tu palabra. Hoy tenemos la posibilidad de entenderla. Te pido, Señor, que alumbres nuestro entendimiento a fin de conocerte más. Queremos obedecerte mejor. Queremos amarte mejor, Señor. Direcciona, Señor, el mensaje de esta mañana, a fin de que nuestras vidas se rindan a tu palabra para tu gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 14. Desde el verso 19 al 23, estamos en la segunda parte del sermón. El cristiano es el más libre de todos los hombres y a la vez es el siervo más obediente de todos. El verso 19, así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si hay algo que caracteriza al mundo en sí es la indiferencia. Todos viven indiferentes a lo que pueda ocurrir en sí. El lema de sus vidas o de su andar es: yo vivo mi vida como a mí se me plazca. Yo soy libre. No te entrometas conmigo. Yo tomo mis decisiones y como yo vivo mi vida no me importa las consecuencias de otros, que se vean ellas con su vida. Esa es una forma, un lema que yo creo que catapulta el libertinaje en cierta manera. Y la sociedad, en consecuencia, vive enferma. Las mujeres deciden abortar porque ellas viven su vida y no importa aún un pequeño ser desarrollándose en sí. Esto es el punto extremo. Por otra parte, vemos organizaciones y tal vez iglesias sujetas a ciertas normas, a ciertos hábitos y a ciertas leyes muy estrictas. Organizaciones que algunos llevan el título de cristianos, sujetan en cierta manera su vida espiritual a la dieta que sus leyes en la iglesia dictan. No pueden comer cerdos o no pueden cierto tipo de frutos de mar, como si esto contaminase sus vidas espiritualmente hablando. Me han dicho, Hugo, tal vez podrías desarrollar un poquitito sobre esto.
No es el punto de Romanos desde el 19 al 23, pero sí creemos que es importante mencionarlo. Nuestro hermano esta mañana leyó 1 Timoteo capítulo 3 y te pido que vayas ahí brevemente. Estamos en una pequeña introducción a fin de concluir capítulo 14. Desde el verso 1, capítulo 4, 1 Timoteo, verso 1. Pero el Espíritu, mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de minúscula, engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, todo, absolutamente todo, es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En nuestros tiempos el Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras, eso es indudable. No sé cómo lo hacía antes de que lo tengamos a la Biblia hoy. Tal vez hablaba la congregación por medio de los apóstoles, en revelación por el Espíritu Santo, pero siempre fue el Espíritu Santo el que marcó autoridad en cuanto a las enseñanzas de Dios. En nuestros tiempos, otra vez, sujetarnos a las Escrituras es demasiado esencial. Pablo usa doctrina de demonios. Y vemos que especialmente el catolicismo ha prohibido y ha ejercido el celibato. Esto no viene al tema, pero sí ha prohibido ciertos alimentos. Y hay iglesias evangélicas que también lo hacen, sujetándose a las leyes levíticas. De alguna manera, esto ha ejercido cierto prejuicio en los cristianos, que han esclavizado cierta libertad que es un privilegio en cada hijo de Dios. El Espíritu advierte que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Es una transacción a pérdida. Cambiar lo que absolutamente es bueno y verdadero por algo engañoso. Espíritus engañadores. Doctrina de demonios. De vuelta. Los que se encargan de esparcir este tipo de errores son embusteros hipócritas, quienes con sus mentiras aparecen usando términos de verdad y citan las Escrituras con la intención de convencer. Eso es una hipocresía. Y esa hipocresía se esparciría en la conciencia, recriminando la libertad de muchos. Con habilidad desmedida ellos tergiversan la verdad de Dios para acomodarse a sus mentiras. Prohibirán y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ellos presentan el celibato y el ayuno, de vuelta, como una forma de elevada piedad. Las relaciones sexuales en el matrimonio incluso lo ven como algo sucio, como algo contaminante. Entonces, esto no es un problema actual. Esto era un problema para las iglesias primitivas o las primeras iglesias. La enseñanza gnóstica que decía que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es inmundo. Pablo estaba muy preocupado y advierte y pone en sobreaviso a Timoteo de este tipo de cosas. De vuelta, estamos en una introducción, no es el punto. Creo que es importante hablar de esto. ¿Son doctrinas demoníacas o son doctrinas cerradas, si querés entender así? Porque tiene dos puntos.
¿Por qué son erradas y por qué no son verdaderas el hecho de abstenerse a ciertas comidas? Porque desvían el corazón y el pensamiento de las personas a supuestas obras de piedad y las apartan de la redención perfecta llevada a cabo por Cristo. Es como si tu alimentación aumentase tu espiritualidad o tu justificación que ya fue hecho y consumado en Cristo por cada uno de sus hijos. No importa lo que comas, tu salvación está completa en Cristo, indistintamente de la dieta que lleves. Así que si alguien te dice, estás comiendo esto y tú estás pecando, hay algo errado que todo hijo de Dios debería de indagar sobre sí mismo y sobre las Escrituras. Esto vamos a ver a medida que avanzamos. Y porque fallan en darle gloria a Dios por su buena creación. Es decir, ciertos alimentos son buenos y otros como que parece que Dios se equivocó en hacer ese tipo de alimentos. Y entendemos que lo que Dios ha hecho es absolutamente bueno para todo. Los creyentes, los que han conocido la verdad, será mejor que reciban y disfruten los dones de Dios con total agradecimiento. Querido, lo que Dios te da, disfrútalo. Esto es un privilegio que Dios nos da en Cristo. Disfrútalo. Sin embargo, como somos pecadores, estamos prontos a usar de una manera pecadora y mala el cuerpo que Dios nos dio y los dones materiales que recibimos. Aquí voy a hacer un paréntesis y me pongo en primera fila. La glotonería y la borrachera son abusos del regalo que Dios nos dio. El problema no está en la comida, el problema no está en la bebida. El problema está en los abusos. Es importante, siempre estoy hablando, Pablo habla mucho de los alimentos y el problema que estaba dando la comida y la bebida a las mentes o los corazones de hermanos débiles. Dentro de un paréntesis, de nuevo estoy hablando, a partir de los 35 creo que cada persona debe de cuidar su alimentación, porque usted debe estar sano para servirle mejor al Señor. No pida oración cuando usted está enfermo después de haber llevado una dieta desastrosa. Creo que somos responsables en ese sentido. ¿Sí? A no ser que, porque Dios se va a glorificar, permita que su vida, en consecuencia de su voluntad y propósito, usted esté enfermo, aunque lleve una dieta y un ejercicio diario disciplinado sobre su cuerpo. Timoteo ahí en el mismo capítulo dice, la actividad física en cierta manera es no tan provechosa. Sí es provechosa, no es totalmente desechable, es provechosa, pero no es lo más importante. No es lo más importante. En oración le pedirán a su Padre Celestial, todo hijo de Dios, que bendiga los alimentos que van a comer. Así, lo que parece tan terrenal, tan material, no tan espiritual, en realidad es un regalo de Dios que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjate, ya sea que coma o cualquier cosa que haga, todo sea para la gloria de Dios. Esto ya lo venimos reiterando desde que empezamos a leer el capítulo 14. Lo único y el único requisito que el apóstol Pablo estableció respecto al don de Dios en cuanto a los alimentos nutritivos consistía en que debía recibirse con acción de gracias, cualquier alimento. No importa el volumen, no importa si es escaso o si es en abundancia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada, casi el último versículo de Timoteo.
Es evidente que la iglesia desde tiempos primitivos observaba la costumbre de ofrecer la oración de gratitud por los alimentos. Si los alimentos estaban mal, ¿por qué la iglesia agradecía por los alimentos? Por todos los alimentos. En realidad parece que además de una oración de acción de gracias, los primeros creyentes acostumbraban citar ciertos pasajes de la Biblia antes de participar de los alimentos que estaban en la mesa. Todo cristiano genuino tiene la obligación, es un pensamiento mío, de ofrecer una oración de acción de gracias antes de participar de los alimentos. Sin importar cuán escasa sea la ración de ese día. Juan Wesley y sus predicadores registraron que tenían la costumbre de orar y registraron esta oración que me parece hermosa. Decía así Juan Wesley: ven a esta mesa, Señor, recibe aquí y donde quiera nuestro loor. Bendícenos y concédenos en tu gloria. Contigo demos un grito de victoria. No hay nada que desecharse de los alimentos. Siguiendo, hermanos, en el versículo 20, capítulo 14, a modo de introducción decíamos: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La oración final del versículo es un poco ambiguo, no tan preciso. Una traducción más literal la tiene la Reina Valera actualizada, decía, y ayuda a entender un poco así. Dice: pero es malo al hombre que come con tropiezo. Vuelvo a leer. Esta es una manera de una traducción un poquitito más acertada. Pero tiene dos posibles interpretaciones y lo voy a poner a modo de figura sobre el punto y a modo de que esto se fije en nuestras mentes también. Pero es malo al hombre que come con tropiezo. Disponer de un alimento y comerlo con tropiezo, cualquiera sea. La oración puede ser interpretada como refiriéndose al fuerte que al comer causa al débil tropiezo, que cause al débil, un tropiezo, o que tropiece siguiendo el ejemplo de lo que el fuerte está comiendo. Él no interpreta, él no discierne, él tiene un prejuicio en su corazón, en su mente, y tropieza, se entristece. ¿Se acuerdan de la palabra el domingo pasado? Él ve a su hermano que tiene en grande estima, comiendo o bebiendo, y él queda confundido, él queda entristecido. Él, cuando habla de no seas de tropiezo para tu hermano, decíamos y recalco, es ocasionar que tu hermano pierda su comunión con el Señor por culpa de ciertos hábitos que el hermano fuerte tiene. Y en este caso y en específico está hablando de la dieta. ¿Sí? También puede ser interpretado como refiriéndose al débil que come con tropiezo, porque come con sentido de culpa, por su conciencia demasiado escrupulosa que condena lo que está haciendo. Cuando trabajamos con jóvenes, llegó alguien por primera vez en la reunión de jóvenes, estoy hablando de muchos años atrás. Pasaron algunos años y él se mimetizó con los cristianos que estábamos ahí. Tenía cierta libertad con un traje piadoso. Al principio iban a las canchas, después iban en los eventos, total, ellos estaban discipulando, estaban estudiando la Biblia, participaban en todas las reuniones, parecían fieles. Y estos jóvenes eran muy recatados en su forma de actuar, es decir, eran jóvenes que estaban bajo dominio
de sus padres. Fueron avanzando poco a poco hasta que este hombre fue abordando la conciencia de estos jóvenes. Ya la culpa de irse a la cancha fue cauterizada. Posteriormente ya fueron a ciertos eventos musicales que ya no tenían porte cristiano. Terminaron en fiestas, terminaron en abusos de alcohol, terminaron en pecados sexuales, terminaron fuera de la iglesia. Fueron causantes, este hombre fue causante de poner a estos jóvenes fuera de la comunión con su Señor, y esto los llevó a la perdición. Cuidado con lo que haces. Es lo que Pablo está diciendo constantemente en todo el capítulo de 14 de Romanos. En el contexto sobre lo que el apóstol dice, parece favorecer a la primera interpretación. No debemos pensar que Pablo está expresando así para incluir a los débiles como a los fuertes. No está usando para meter todo en un paquete. El versículo 21 expresa precisamente y de manera positiva el principio involucrado en toda la discusión del versículo 13. Voy a hacer un recuento desde el verso 1 al 14. Estamos englobando todo, hermanos. El 13 dice: así que ya no juzguemos más. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En la oración anterior, Pablo ha dicho que es malo causar tropiezo con la comida. Es malo. Y aquí, por el contraste que usa, dice que es bueno, y tiene el mismo sentido, no comer carne y beber vino. Quiero que veas un detalle. Comer carne y comer vino lo ponen al mismo nivel. Mismo nivel. Carne y vino, al mismo nivel. Por primera vez en el capítulo 14 se usa la palabra carne. Podés investigarlo. No vas a encontrar en ninguna otra parte. Por primera vez aparece la palabra carne. Siempre se está hablando de comida o bebida, pero no se está hablando de carne. El único otro pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece el término carne es en 1 Corintios capítulo 8, y el problema era el mismo. La libertad del cristiano en cuanto a la alimentación o a la dieta frente a otros hermanos débiles en la fe. Por lo cual, dice el 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. No dice está mal comer carne o beber vino. Lo que está diciendo es, si es ocasión de que mi hermano, entonces nunca voy a comer carne, ni nunca beberé vino. Ese es el condicionante, o la condicionante de Pablo. Aunque hay una referencia implícita en el versículo 2, sobre la carne, digo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come solo legumbres. De vuelta, algunos habían adoptado la dieta o la forma de vida vegetariana. Hay iglesias que animan a su congregación a tener una dieta vegetariana, como si esto ayudase a incluso mejorar mi vida espiritual. Investiguen, lean y vean. Ciertamente tu salud te permite adorar mejor a Dios. Ciertamente tu salud te permite servir mejor a Dios. Pero tu salud no mejora tu vida espiritual. Es tu obediencia la que mejora. Y tu conocimiento de las Escrituras. En el trasfondo judío del problema, porque este es un problema
de cristianos judíos, sus hábitos y costumbres, y ya vimos con cada detalle, la referencia es comer carne de animales que no han sido matados de acuerdo a las normas judías. Algunos animales se tenían que matar en el lugar santo, ¿se acuerdan? Otros tenían que ser matados y quemados fuera del campamento, y algunos alimentos servían de lo que restaba de los sacrificios para alimento de los sacerdotes. Todo esto tenía una norma, todo esto tenía un patrón. Y estos judíos estaban implementando esta norma como si las leyes levíticas estuviesen vigentes. Y esto estaba trayendo un problema de división en la iglesia. Y el pecado no era tanto de división, sino de juzgarse uno al otro. ¿Se acuerdan? Ese era el mandamiento. No se juzguen más por lo que uno come o por lo que el otro no come. Ese era el problema. Y por supuesto había una separación en cuanto a hábitos. Es posible ver una referencia a comer carne de animales sacrificados a dioses paganos, que también hemos visto los detalles, no vamos a entrar en esos puntos, ya lo sabemos. El problema está tratado por Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, parte del versículo 9 y parte del versículo 10. Léelo. Corintios estaba sufriendo ese mismo problema. Tenían problema de libertad, de conciencia, por tipo de alimentos que eran ofrecidos en las carnicerías que sobraban de los sacrificios a los dioses paganos y que podían ser vendidos. Bueno, esto los detalles de vuelta sabemos. Pablo está hablando de no comer carne en cierta situación. Entiendan bien, por favor, hermanos. Él no está hablando de abstenerse de comer carne de por vida. ¿Sí? Pablo dice, jamás voy a comer carne si veo que mi dieta hace que mi hermano en Cristo se debilite o se tropiece. Prefiero no comer carne. Porque mi alimentación es secundario o secundaria en proporción a la importancia del crecimiento de mi hermano en la iglesia. Prefiero ser un vegetariano, dice Pablo, si comer ciertas cosas o beber es de tropiezo. Y lo hace con mucha fuerza. 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tropiece o se ofenda o se debilite. Creo que es la mejor traducción en todas las traducciones que busqué o investigué. Tropezar, ofender y debilitar. La referencia a no beber vino introduce un elemento nuevo en la discusión, si ustedes se dieron cuenta. No vamos a discutir qué tipo de vino, qué tipo de bebida, de eso no vamos a hablar. Y tampoco tenemos la certeza de que Pablo está hablando del vino como bebida propiamente, sino que el problema venía, ¿se acuerdan que le dije? La carne y el vino estaban en el mismo punto. ¿Por qué? Porque la carne en sí es buena, pero el punto de discusión era que era dado en sacrificio a dioses paganos. Lo mismo estaba ocurriendo con el vino. Nadie discute que el vino era malo, sino que estos vinos eran dados en libación a los dioses paganos. ¿Se entiende el punto? La libación era una manera de ofrecer adoración y sacrificio a estos dioses paganos. Nadie pone en duda que el vino era bueno o era malo, sino de cómo venía y de dónde venía en el trasfondo. Ciertamente, vos vas a ver en el Antiguo Testamento no se prohíbe la bebida del vino, no está prohibido. Y el vino que especialmente los judíos consumían tenía un alto porcentaje de alcohol, alto. En proporción a ese alto porcentaje de alcohol, lo diluían mucho con agua para bajar todo lo posible y que sea una bebida agradable, sin producir daños ni excesos,
y mucho menos dañar la salud. O sea, el punto no era esto. Siempre el punto va concentrado en la debilidad del otro que está viendo y el prejuicio que esa persona, en su falta de conocimiento, va adquiriendo. Y toma decisiones. Mientras la manera de referirse a comer solamente verduras, verso 2, verso 3, y guardar ciertos días, verso 5 del capítulo 14 siempre, esto indica prácticas que se estaban realizando entre los romanos, que tenían que ver con los cultos paganos y con ciertos hábitos paganos. Para ser práctico, disculpen, y traer un poco a tierra, nosotros sabemos en el contexto católico que los viernes el católico fiel no come carne. Y aún en toda la, a ver, ¿cómo se dice? Cuaresma, digo bien, parece, cuarentena, cuaresma. Ellos no comen carne, eso es otra cosa. Ok, eso es lo que ellos impusieron, por doctrinas cerradas. Nosotros no, nosotros podemos comer todo un asado, el asado que querramos un Viernes Santo. Y dar gracias a Dios por el gran asado que estamos comiendo. Siempre y cuando no tengas un alto porcentaje de colesterol en la sangre. Hermano, si tenés un alto porcentaje de colesterol en la sangre, por favor, para servirle mejor al Señor, cuídate de tu alimentación y tal vez comes más lechuguita. En este sentido, sí. Pero no en el sentido de que porque como carne soy menos espiritual. No ese es el punto. La última oración del versículo 21, disculpen, fíjate por favor, dice, ni hacer nada en que tú, ni hacer nada, uso mi palabra aquí, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Ni nada en que tu hermano tropiece. Yo cambié las palabras. ¿Sabes que este término no se sujeta a la dieta nomás? Particularmente creo que se extiende a principios y esferas mucho más allá que la alimentación. Si hay algo de tu hábito personal que es de tropiezo a tu hermano y es completa y absolutamente genuino, estoy diciendo que tu hábito es permitido por Dios, no estás pecando por ciertas cosas que estás haciendo, pero si esto produce tropiezo en tu hermano, considera, y Pablo dice, que probablemente estás faltando al amor a tu hermano. Y estamos pecando por falta de amor, nosotros que somos fuertes. El cristiano, el hermano fuerte, no debe hacer nada que anime al débil a participar de algo que su conciencia no aprueba. Y de esta manera poner en peligro su vida espiritual. Y vuelvo otra vez al ejemplo de estos jóvenes. Usted no puede animar. El término traducido por tropezar, ya lo vimos la semana pasada, voy a volver a reiterar. Es el que el apóstol Pablo usó en el comienzo de la sección del 13, versículo 13. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o debilite. No le pongas trampa a tu hermano. Richard nos explicó que la traducción es poner trampa. Como cuando vas a cazar a un ave o a algún animal silvestre. Elaboras un mecanismo en el cual por su descuido éste cae. No hagas eso con el hermano débil. Otra vez en el versículo 22, Pablo usa la segunda persona en singular.
Si tienes fe, no dice si tienen o si tenemos fe. Él usa en singular como si estuviese hablando cara a cara contigo. Te dice, si vos tenés fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que él en sí mismo aprueba. El término fe que estamos leyendo ahí no se refiere a la fe que salva. Aunque podemos entender y conlleva que el que tal está haciendo es salvo, obviamente, no estamos hablando de esa fe que salva. Lo que el verso de manera más simple quiere decir es lo siguiente: es una convicción firme e inteligente, una vez más, es una convicción firme e inteligente delante de Dios que uno está haciendo lo correcto. En ese sentido es utilizada esa palabra fe. Inteligentemente y bajo convicción entendés que lo que decidiste hacer y lo que estás haciendo no ofende a Dios y tampoco vos sentís valga la redundancia, un sentimiento de culpa. No te sentís culpable por lo que estás haciendo. Pablo está refiriéndose a la fe que capacita a la persona a hacer algo sin vacilaciones. ¿Será que puedo comer? ¿Será que puedo beber? ¿Será que puedo tomar? ¿Será que no puedo tomar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a orar después de esto? ¿Será que voy a poder leer mi Biblia? Y ahí estoy peleando con escrúpulos que por alguna razón están en mi mente. En este sentido está hablando de esa fe. Quizás el mejor comentario a la oración de la parte final del versículo 22 sea la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice, dichoso aquel quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Vuelvo a leer. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. El fuerte es verdaderamente bendecido por Dios al poder hacer uso de su libertad sin ningún sentido de culpabilidad delante de Dios. De vuelta voy a leer. El fuerte es verdaderamente bendecido por Dios al poder hacer uso de su libertad sin ningún sentido de culpabilidad delante de Dios. Una felicidad rara, hermano. Tener una conciencia que no te inquieta por hacer algo que está genuinamente permitido. ¿Puedo comer ciertas cosas? ¿Puedo comer un chanchito? Sí, y lo disfruto, y estoy libre en Cristo. ¿O un vino? Que ayuda a la digestión, y todos lo sabemos. Y otra vez, por si alguien duda, tomar un vino no es pecado. El problema está en perder la cuenta de cuántas copas de vino estás tomando, porque cuando perdiste la cuenta, allí hay un problema, y ese problema se llama borrachera, y eso es pecado, no el vino. Eso es lo condenado, o condenable, no el vino. El que tiene tal felicidad rara de hacer uso de su libertad, no necesita pedir otra cosa. Él está completo. Verso 23 presenta el caso opuesto, el de la persona que come a pesar de sus dudas. Ven el versículo 23. El peligro del débil animado por el fuerte. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios habla hoy, tiene una traducción que ayuda un poquitito a entender esto. De entrada le estoy diciendo que cuando usa la palabra condenado, ahí no estamos hablando del fuego del infierno por toda la eternidad porque comió un pedazo de chanchito o asado, una copa de vino. No estamos hablando de esa condenación. O por lo menos Pablo no está hablando, perdón.
Pero el que no está seguro si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. La palabra condenado no se refiere al contexto de la condenación eterna, sino más bien al sentido de culpa. Yo me siento culpable, yo me culpo porque mi conciencia no acepta ciertos hábitos. El pasaje se refiere a aquellas prácticas que en sí mismas no son malas, por enésima vez estamos diciendo lo mismo, pero que para el creyente que piensa que son malas, y yo lo pondría entre paréntesis otra vez, el creyente que en su corazón y en su conciencia piensa que son malas, entonces son malas para él y respetar aquello. Porque abordar de manera humana su debilidad es atropellar su conciencia y podrías ofender, debilitar y hacer que el hermano caiga. El crecimiento, mi querido, no lo das vos. Por más que fuerces, por más que des torque y fuerza al conocimiento bíblico, es Dios el que da crecimiento y conocimiento a aquel hermano débil. No te olvides que cuando llegamos a los pies de Cristo, fuimos creciendo lentamente bajo miles de prejuicios y errores en nuestra mente, que Dios permitió que lleguemos a una altura en el conocimiento de su palabra. Él lo hace. Yo no puedo forzar aquello. Eso es un atrevimiento peligroso. En su caso, para el hermano débil, participar de estas prácticas es pecado. Para él, otra vez. El creyente no puede desconocer las indicaciones de su conciencia, no puede ignorar, y le hace daño. La fe viene por la palabra de Dios, eso dice Romanos 17. Entonces, cualquier cosa que hago y que no puedo respaldar con la palabra de Dios es pecado, debido a que no puedo hacerla por fe. Si no puedo sostener con las Escrituras lo que estoy haciendo y me pone en duda, mi conciencia me acusa y me siento culpable. De ahí la importancia, hermanos, para cada uno de nosotros, no dejar de estudiar las Escrituras, obviamente, y crecer en el conocimiento y en la madurez. Muchos cristianos participan en prácticas que incluso el mundo cuestiona. Nunca enfrentan el hecho de que cualquier cosa dudosa no es de fe y por consiguiente es pecado. Un término más simple, como una norma, sería: si es dudoso, decía un comentarista, si es dudoso, entonces es sucio. Y usaba el ejemplo, si te dan un vaso de agua y estás notando de que tiene cierta turbiedad y produce en vos, por instinto, humanamente hablando, de que aquello está sucio, evidentemente no lo vas a meter en el cuerpo porque te va a enfermar. Y si por alguna razón, algún tipo de alimento tiene algún aspecto no muy limpio y sabes que aquello te puede intoxicar y enfermar, por más hambre que tengas lo dejarías a un lado. Si ciertos hábitos producen en vos ciertas dudas, sencillamente lo dejas de lado, a no ser que lo puedas sostener por las Escrituras. La diferencia de las acusaciones alimenticias sirvieron de marca a Pablo en una de las declaraciones más elocuentes de este pasaje. Estamos al final. El reino de Dios no es comida ni bebida. En esto no consiste formar parte del reino de Dios, que cierta comida voy a participar y que no, sino habla de la justicia, paz, gozo y
y gozo en el Espíritu Santo. En el versículo 17, esto habíamos hablado el domingo anterior. Esto significa que, de nuevo, ni el judío con su celo, ni el gentil con su libertad o liberalidad, si quieres usar ese término, tiene valor alguno, en tanto sean frutos de una conciencia sustentada por el Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene tanto que ver con las cosas temporales como los bienes espirituales, que son, de nuevo, justicia, paz y gozo. Preguntas elementales con respecto a lo que estamos estudiando, hermanos. Entre el verso 16 al 9, hago lo que estoy haciendo. Y aquí vamos a puntos prácticos. Lo que estoy haciendo. ¿Hago esto para el Señor? Dijimos al iniciar el sermón, yo vivo mi vida. Es un término muy común allá afuera en el mundo. Es una afirmación que particularmente creo que ningún cristiano debería de tomar como forma de vida. Porque pertenece al Señor, sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos para decir, yo vivo mi vida, no me importa lo que el hermano diga, que se vea él con su debilidad. Yo soy libre en Cristo y puedo tomar las decisiones que quiera, en el lugar que quiera, donde quiera, y no importa quiénes son los que estén en mi entorno. Del Señor somos y como tales tenemos que vivir para agradarle. Muy a menudo el cristiano que tiene prácticas cuestionables, y esto es un poco delicado, en su vida no puede decir con sinceridad que estas prácticas las hace para el Señor. Yo voy a tal lugar, y esto sea para la gloria de Dios. Si tienen hábitos dudosos realmente en su corazón, no puede responder con cierta autoridad sobre esto. Porque en la realidad la hace para el placer egoísta y no para su Señor. El Señor aceptará a los cristianos que observan los días especiales para Él y no debemos juzgarlos. Eso es algo entre ellos y el Señor. Yo tomo mis decisiones y mientras no afecte mi servicio, mi adoración, mi obediencia, y yo no me sienta culpable, no hay problema. Lo que hago, lo hago para el Señor. Por alguna razón errada, nos habían enseñado que voy a expresarme mejor, que la obra, que el ministerio en el Señor estaba por sobre todas las cosas. Y erradamente, incluso nos enseñaron que en segundo plano estaba nuestra familia. A consecuencia de este tipo de enseñanza, hemos pagado precio elevadísimo algunos. Queridos, si mi ministerio está haciendo de tropiezo a mis hijos y a mi esposa por el desorden, porque soy egoísta y produce en mí cierta satisfacción y placer estar en el ministerio, alguien usó el término, no me voy a olvidar nunca, yo era un fanático de los ministerios en la iglesia a cuesta de mis hijos y mi esposa. ¡Wow! Lo que estás haciendo glorifica a Dios. Y aquí vamos un poquitito más del alimento o la bebida, sino de hábitos que en libertad todo cristiano puede ejercer, aún en el ministerio.
aún el ministerio. Y puedes poner ahí vacaciones, dietas, amigos, fiestas, eventos, lecturas, películas, no sé, puedes poner un montón de cosas, hermano. El punto es, debe glorificar a tu Señor. Ese es el punto. ¿Pasará lo que estoy haciendo? Porque habíamos hablado con Richard de que vamos a ser juzgados por lo que hacemos ante el tribunal de Cristo. ¿Pasará lo que estoy haciendo? ¿La prueba en el tribunal de Cristo? No tenemos derecho, y esta es la exhortación de Pablo, de juzgar a los hermanos. Pero sí estamos obligados a juzgarnos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo. No tenemos que dar cuenta de la vida de nuestro hermano, pero sí vamos a dar cuenta de lo que nosotros hicimos con este cuerpo, cuando estemos en su tribunal. Muchas veces quise responderme, esto es absolutamente una especulación, ¿qué Dios me preguntará qué hice con mi cuerpo para su gloria mientras estuve en la tierra? En el contexto del hermano fuerte y el hermano débil, la pregunta, estoy persuadido de que Dios me va a decir, ¿qué hiciste con el hermano débil en la iglesia? ¿Qué hiciste? ¿Amaste a tu hermano en la iglesia? Y seremos juzgados. A medida que avancemos, hermanos, nos daremos cuenta, y estamos terminando. Cuando digo avancemos, no digo que vamos a ir mucho más lejos, sino estoy concluyendo. Es cosa seria causar tropiezo al hermano en la iglesia local. No es para tomarla a la ligera, no lo es. Cristo edifica su iglesia. La iglesia, en cierta manera, si tuviésemos que hablar en términos artísticos, es su mejor obra de arte. No estropees su obra de arte. No eches a perder lo que Dios está obrando. ¿Soy la causa de que otros tropiecen? ¿Yo soy la causa de que otros hermanos están tropezando? ¿O de manera indiferente tomo mi libertad y hago lo que quiero? No importa si alguien cae, no se cae, si llora, si se entristece, si se aparte, que no puede orar más, y le decepcioné, le defraudé porque yo estoy haciendo uso de mi libertad. ¿Te hiciste una pregunta genuina? ¿Estoy siendo de tropiezo? Hay una cosa que debemos juzgar, dijimos, y esto es a nosotros mismos. Si deliberadamente hacemos algo que es causa de que nuestros hermanos tropiecen, no estamos viviendo de acuerdo a la regla del amor. Entiendo los descuidos, yo entiendo los descuidos. Pero en este caso estamos hablando de una decisión deliberada a cuestas de aquel hermano débil que estás truncando, estás obstruyendo. En vez de que sea un gran árbol, usando el término de crecimiento, por culpa de tu libertad egoísta, el hermano queda en un árbol como un bonsái. No puede desarrollarse, no puede crecer, no puede dar fruto. Tropiezo, destruir, entristecer, angustiar, dice otra traducción incluso. Es decir, tu libertad angustia al otro hermano. Decíamos, es algo serio.
ser la causa de que otra persona tropiece. Y por esa libertad que ese otro caiga en pecado. Mateo 9 nos advierte sobre esa delicadeza. Mejor suicidarte, atate una piedra de molino y tírate al puente, antes que dañes a uno de estos chiquitos. Es una advertencia dura. Es una advertencia. Hasta el suicidio es mejor que dañarle al otro. ¿Te pusiste a comparar? El creyente que se aferra a su práctica cuestionable y hace que otro cristiano caiga en su andar con Dios, el tal es ciego e ignora el precio que Jesús pagó por tal alma, o por aquella alma en la cruz. Vos no entendés el costo de esa alma. Por eso estás actuando de esa manera. Nuestro objetivo, querido, mi objetivo, tu objetivo, nuestro objetivo, no es autocomplacernos. Sino edificar a otros cristianos en amor. ¿Podés entender? Yo estoy llamado a ser de bendición y que otros sean edificados mediante mi vida. No autocomplacerme. ¿Qué me importa? Total, soy libre en Cristo. ¿Qué excusa más barata? ¿Qué excusa más falsa? Si lo usamos de manera pecaminosa y para pintar y poner un biombo detrás de mis verdaderas intenciones. 1 Corintios 10, ustedes lo conocen, creo que fue uno de los 5 primeros versículos que me enseñaron a memorizar. Todo me es lícito. Cuando era jóvenes nos decían esto aprender, porque sos libre en Cristo. Pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo entendía que estaba refiriéndose a mí mismo, pero en realidad está diciendo de la edificación del otro. Todo me es lícito. Soy libre, hermanos, en Cristo. Ya no soy esclavo. Pero no todo conviene, todo me es permitido. Pero no todo lo que me es permitido le edifica al otro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Afirma que todas las cosas son permitidas para el creyente. Pero porque no vivimos bajo la ley, acá tomo el tema de la dieta y las costumbres judías, no todo edifica ni ayuda al crecimiento de otros. Por favor, toma tu Biblia y en el capítulo 4 de Efesios habla del término edificar. Ustedes lo conocen en el versículo 11. Estoy concluyendo con estos últimos 3 versos. Efesios 4, 11. Está hablando de la iglesia y cómo Dios lo edifica. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate esa palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Cristo está haciendo con su iglesia. Él está edificando su iglesia para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, crezcamos. No le frenes el crecimiento al hermano David. Esto es Cristo. 1 Corintios 8 vas a encontrar destruir. En Romanos 14, 15 y 20 vas a encontrar la palabra derribar.
Y en 1 Corintios 3, ustedes conocen de vuelta, solo 2 versículos más, hermanos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Algunos se refieren al cuerpo y lo asocian con el suicidio incluso, pero está hablándole a la iglesia en términos de edificación. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia, santo es. No seas una mancha. He visto en Europa, creo que están haciendo los activistas, sobre todo esta gente que se oponen a la contaminación, y agarran las pinturas y tiran por las obras de arte, ¿vieron? Y manchan esas pinturas que en mi vida nunca he visto y tienen valores incalculables por el precio artístico, por el valor cultural universal incluso de aquel hombre que ha logrado tal pintura. Me da la impresión de que puedo usar este ejemplo diciendo, no tires tinta a la obra de Cristo. No lo hagas. No destruyas la obra de Dios. Y eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 12. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué duro que es. Querido, tu libertad desordenada, egoísta, sin importar las consecuencias de tus hábitos, aunque éstas sean completamente genuinas, y no le permiten al otro crecer, estás cometiendo un pecado grave, estás pecando contra Cristo, que es el que edifica su iglesia. Y Pablo, en consecuencia de esta gran verdad, y como teniendo un miedo que él lo entiende, en el versículo 3 dice, por lo cual, si la comida, con tal de no pecar contra Cristo, con tal de que el hermano no caiga, con tal de que la iglesia no sea estropeada, con tal de que el evangelio no sea avergonzado, Pablo dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás desde hoy. Prefiero no comer carne y ser vegetariano antes que Dios me juzgue y yo destruya a un hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Filipenses de que Él dejó su libertad. Se hizo como nosotros. Vivió en obediencia, pudiendo hacer uso de su poder y su libertad cuando estaban crucificándole, así como cuando quisieron tomarle allí en el Getsemaní, cuando dijo, mencionó su propio nombre y cayeron todos en su entorno. Por su mismo poder, Él podía haberle llamado un ejército de ángeles para que atajase la mano de esos romanos a fin de no ser clavado en ese madero. Él dejó su libertad a un lado para que nosotros podamos ser primero sus hijos y después ser edificados y semejantes a Él. Esta es la enseñanza que nuestro Señor nos dio. Como hijos nosotros no podemos hacer lo contrario. Como maestro que tenemos, nosotros no podemos ser mayor, o ir en contra, perdón. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias porque nosotros ya no somos esclavos, Señor, del pecado. Nosotros somos tuyos, Señor. Enséñanos con tu palabra a entenderte mejor. Te agradecemos, Señor, porque nos miraste, nos amaste. Teniendo, Señor, nosotros condenación escrito sobre nosotros mismos, nos rescataste.
Somos parte de tu cuerpo, aquí la iglesia, del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, la iglesia. Somos responsables, en cierta manera, del crecimiento de ella. Somos partícipes. Que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Y podamos, Señor, en entrega también, amar a nuestros hermanos a fin de que esto sea un testimonio al mundo entero. Gracias, Señor, porque de nuevo somos tus hijos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.